Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su puntualidad. Vamos a esperar unos 5 minuticos mientras el resto de personas termina de conectarse y procedemos a nuestro conversatorio el día de hoy. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Podemos escribir en el chat si están escuchando efectivamente el conversatorio, ¿vale? Muchas gracias a las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Estefanía Herrera, soy la encargada del área comercial de la empresa Missel Group SAS. Para mí es un grato darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de contar con el acompañamiento del señor Jorge Peterson de México. Él es ingeniero químico y asesor técnico de la empresa Silva, experto de compost y cultivo de hongos comestibles. Tendremos a la asesora Gabriela Páez de México, ingeniera de alimentos en calidad, experta en certificaciones de calidad y corte de champiñón con amplia trayectoria en el sector fungi. El señor Juan Miguel Álvarez, gerente de la empresa Alcer, productor de compostaje, champiñón y portobelo, con una trayectoria de 15 años en el sector en nuestro país vecino, Uruguay. La señorita Gabriela Espinosa, gerente de la empresa Terra Viva y productora de compostaje, champiñón y portobelo, con una trayectoria de 1 año en nuestro país vecino Ecuador. El señor Andrés Montañez, de Colombia, ingeniero agrícola con un amplio conocimiento en producción de compostaje y hongos comestibles, asesor técnico de lo mencionado. Y por último, amigo y anfitrión de este encuentro, el ingeniero Héctor Andrés Pedraza Jaramillo, gerente general de la empresa Missel Group SAS, con un amplio conocimiento en la producción de compostaje, champiñón, portobelo y exóticos, quien de igual manera les da la bienvenida a este gran conversatorio. Sin más preámbulos, damos inicio a este espacio que nos permitirá ampliar y afianzar el concepto de una de las materias primas más significativas para el proceso de producción de hongos comestibles, en este caso champiñón y portobelo. Le doy la palabra al ingeniero Jorge Petersen, técnico de Silva. Por favor, todas las inquietudes que tengan frente a lo presentado por los interventores del conversatorio, dejarlas en el mensaje en el chat de esta reunión o al WhatsApp del comercial donde les envié la invitación, las cuales se procederá a contestar al finalizar el conversatorio. Les estamos dando acceso a las nuevas personas que están llegando. De igual manera, si se van conectando, les vamos a ir dando ingreso a medida que se vayan conectando, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con nuestro gran conversatorio con el ingeniero Jorge Peterson. Ingeniero, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes a todos. Como ya escucharon, Jorge Petersen, soy de México. Llevo 33 años de experiencia en el cultivo de champiñón, portabella, cremini, algo de shiitake, seta, eringi y algunos otros de los productos que la mayoría de nosotros conocemos. Hace 2 años aproximadamente dejé el empleo como director técnico del grupo más grande de producción de champiñón de México
y Silvan me pidió que colaborara con ellos como asistente técnico en la parte de cultivo y en la parte de producción de composta. Básicamente, yo lo que les quiero platicar un poco es respecto a la semilla de Silvan. Silvan es la empresa productora más grande del mundo, con plantas en Australia, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos tiene 2 plantas. En México tuvo una planta en alguna época, pero ya no. Y acaba de construir la planta más grande y más moderna del mundo en China. ¿Por qué Silvan? Aparte de su vasta experiencia, el soporte técnico que brinda Silvan no lo brinda ninguna otra de las empresas competidoras. En el tiempo que yo he producido champiñones, me tocó probar de todas las semillas que se distribuyen en México, como fueron Lambert, Amicel, Le Lion de Europa hace muchos años, hace también muchos años se producía Campbell's, y dentro de todas, desde 1991 que empecé yo con esto, Silvan ha sido la más consistente y la más confiable, y sobre todo la más preocupada por el desarrollo de nuevas cepas, de nuevos productos y de nuevas variedades de semillas. Lo que han logrado con la semilla A15 y con la semilla Toscan es algo que viene siendo desarrollo de muchos, muchos años hasta lograr estas cepas tan consistentes y en realidad tan fáciles de producir, con unos rendimientos y una calidad comparable con cualquiera de las otras. En el café, sobre todo en el Portobelo, se habla mucho de la semilla Silva, de la semilla de Amicel, de la Heirloom. Sí, ciertamente es una semilla muy bonita, pero es muy problemática, muy, muy problemática de producir. Tiene tallo necrótico, zigosigitis, tiene foaming que le llaman, o cubierta espumosa, que se forma muy fácilmente, y otras bacterias. Mientras que la Toscan es no tan fácil de reconocerlo para producir portabelas como es la Heirloom, pero es muchísimo, muchísimo más estable. ¿Sí? ¿Qué más les podría decir yo de Silvan? Que estamos para servirles en lo que necesiten en cuestión de apoyo técnico. Puedo, ¿cómo se llama?, prolongarme en otras explicaciones o responder otras cosas, pero este conversatorio es corto. Cualquier duda, pregunta, se las puedo contestar referente a la semilla, referente al compost o referente al cultivo. Muchas gracias. Muchas gracias al asesor por estas palabras que nos acaba de compartir. Recuerden estar apuntando sus inquietudes al finalizar para ser contestadas. A continuación, vamos a tener la intervención de Juan Miguel Álvarez, que en este momento nos va a comenzar con su... Juan Miguel, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, ahí lo tengo activo. Muchísimas gracias. Bueno, cuento un poco mi experiencia. Cuando tú me digas... Juan Miguel, ya podemos iniciar, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Juan Miguel Álvarez, de la empresa Alcer de Uruguay. Campo Nuevo es la marca que manejamos. Somos productores de champiñón y de portobelo.
trabajamos desde el inicio. Bueno, comenzamos con Andrés Pedraza y Andrés Montañez, que están acá en el grupo. Aprovecho para mandarles un saludo. Comenzamos en el cultivo nuevo de entrada usando las semillas de Silvan, la A15 y la Tuscan Brown, y fue generalmente la que siempre usamos, salvo un momento que utilizamos la semilla de Gertisem de Argentina, que esa nos dio buenos resultados, pero no pudimos tener continuidad con ellos porque es un laboratorio chico. Y una vez que la gente de Silvan no pudo mandarnos, nosotros tenemos un problema, estamos un poco lejos de las empresas Silvan, entonces a veces tenemos problemas logísticos, y la persona que nos intermedia nos mandó en una oportunidad la semilla Lambert. Esas fueron las otras pruebas que tuvimos con semilla. La realidad es que, como dijo Jorge anteriormente, nosotros tuvimos siempre una estabilidad muy buena con estas dos, con A15 y con Tuscan Brown. Tuvimos alguna dificultad, pero fue logística durante la pandemia, que Silvan también creo que debe haber tenido, como todo el mundo, problemas de planta y cierres, y ahí recibimos alguna partida que no nos rindió tanto. Y bueno, otra cosa que nosotros nos ha pasado en nuestra experiencia es que los primeros años que trabajamos con estas semillas, sí teníamos rendimientos más altos de los que tenemos ahora, que si bien son buenos rendimientos, no hemos logrado los rendimientos que teníamos al inicio, que siempre estaban cercanos a 30 kilos por metro cuadrado. No tengo mucho la explicación de eso, porque los análisis de laboratorio, de compost, de todos los insumos nos dan parecido. Pero bueno, otra cosa también es que nosotros por la distancia teníamos que guardar en cuarto frío nuestra semilla durante 3 meses, y tuvimos que reducirlo a 2, porque veíamos que el último mes nos bajaba un poco el rendimiento. Corrigiendo todas esas cosas, que muchas son de funcionamiento nuestro y de la distancia, en todos estos años hemos tenido un buen rendimiento de la semilla. No sé bien qué compartir más. Bueno, la semilla de Lambert la probamos el año pasado, que fue un agente de Silvan incluso que nos mandó eso para salir del paso, y fue una semilla que no nos dio resultado a nosotros. Aquí, con el manejo que tenemos, nos cayó muchísimo el rendimiento. Realmente fue solo un embarque de prueba y que vino de emergencia. No sé si esa semilla particularmente vino con algún problema de origen, pero a nosotros no nos rindió ni cerca lo que nos rinde una semilla A15. Bueno, eso es básicamente nuestra experiencia con la semilla que tenemos, que manejamos acá en Uruguay. Nosotros acá nos manejamos con un compost de champiñón en base a paja de trigo, el básico del libro. No sé, que en algún país hay más problemas con las materias primas, que tienen que utilizar pajas de tamo de arroz o otras. Nosotros aquí accedemos fácilmente a- al al tamo de trigo. Es un país de costa. En este momento, por ejemplo, estamos con una sequía muy grande que nos condiciona bastante la producción de champiñón. Incluso nos condiciona el gasto sobre todo el tamo de trigo, que se lo están dando de comer al ganado, entonces nosotros no lo conseguimos, y eso nos complica bastante.
Pero el sistema que usamos nosotros tenemos una planta de compostaje con búnkers y túneles. Hacemos un compostaje de 9 días, como dije, con base de paja de trigo, abonos de pollo, pellets de soja. Y luego tenemos una nave que está toda climatizada con un corredor central, donde tenemos 16 salas de producción que todas las etapas las hacemos dentro de un mismo álbum. Eso es un poco la descripción de nuestro cultivo aquí en Uruguay. No sé si queda alguna duda. Si hay algún comentario, alguna pregunta más o algo que quieran saber particular de aquí. Juan Miguel, nos preguntan, ¿qué rendimiento de semilla se utiliza? ¿Qué rendimiento tiene Que por metro cuadrado? por hoy estamos mediendo más o menos 23, 4 kilos. Pero debido a la pandemia, estamos con rendimientos de atrás constantes. Tuvimos problemas de abastecimiento un poco y de logístico, como comenté en la pandemia, y post pandemia, si bien el año pasado tuvimos un buen año, que aumentaron un poco, quizás a 25, 26, nunca logramos los niveles que teníamos previos. ¿Fue contestada la pregunta? Sí, ahí veo una, nosotros en el túnel de pasteurización nosotros cargamos el túnel un jueves y lo ponemos a enfriar al martes siguiente para sembrar el miércoles, o sea, está 6 días en pasteurización. Juan Miguel, muchísimas gracias. La idea es que las personas que están conectadas vayan anotando sus preguntas al finalizar el conversatorio. Hay espacio para esas preguntas, para dar respuesta a todas esas preguntas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. A ti, Juan Miguel. En este momento vamos a continuar con Gabriela Páez. Gabriela, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Listo, ahí me escuchan. Sí, Gabriela, te escuchamos. Te doy Bueno, pues muy buenas. Te doy la bienvenida. Continúa, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerles por invitarme a platicar un poco con las personas aquí involucradas y pues les voy a platicar un poco sobre mí y sobre lo que conozco de Silvan. Llevo 15 años Gabriela, trabajando en la industria de los champús. Sí, discúlpame, nos están escribiendo ¿nos escuchan en muy el bien? chat que no nos están escuchando. Ok. Apagué mi cámara a ver si así funciona un poco mejor. Espero que no haya problemas si me estén escuchando bien. Ok. ¿No nos siguen sin escuchar? Sí se escuchan. Ok, entonces continúo. Sí, por favor. Bien, gracias.
Pues tengo 15 años de trayectoria laboral en lo que son los champiñones. Trabajé 13 años para la empresa también más grande productora de champiñón en México, en distintas áreas, en el área de calidad y en la parte de cosecha principalmente. Una vez que salí de ahí, me he dedicado a hacer consultoría y auditar sistemas de inocuidad en general para el sector agrícola. Y en la parte de consultoría me enfoco en el área de calidad o sistemas de calidad, también en la agroindustria. ¿Qué conozco de Sylvan? Pues cuando fui parte de las champiñoneras y me tocó la parte de calidad, pues la atención a quejas, la atención a solicitud de documentos siempre fue muy buena. Nosotros implementamos un sistema de calidad en donde nos acercamos mucho con nuestros proveedores y Sylvan fue uno de los proveedores de los cuales obtuvimos mejor atención. Como parte de la consultoría, actualmente he tenido la oportunidad de visitar en más de un par de ocasiones la planta productora que se encuentra en Nevada para hacer proyectos también de mejora continua enfocados a la calidad. Los comentarios que hubo de los expositores anteriores acerca de la estabilidad que da Sylvan en la producción y la calidad que provee en producto terminado, lo ligo fácilmente con los estándares de calidad que utilizan a través de sus procesos. Desde la recepción de materia prima, el mezclado de materiales, la inoculación, el embolsado que se hace perfectamente cuidado en la parte de evitar contaminaciones cruzadas o que exista otro hongo competidor o bacterias que crezcan ahí. La incubación que se hace también de manera muy minuciosa, cuidando temperaturas y cuidando el ambiente en general donde va a pasar la bolsa con micelio para que tenga una buena invasión y así pueda ser utilizada por los clientes. La cadena de frío también es muy cuidada por Sylvan, sabiendo que en ese momento que empiezan la cadena de frío van a detener el crecimiento y va a poder llegar de manera adecuada con todos sus clientes. Inspecciones de calidad cuentan con varias. Bolsa por bolsa se verifica que el producto cumpla con las características que se están ofreciendo a los clientes. Y bueno, también el sistema que tienen para retroalimentación, al recibir ellos retroalimentación y poder dar atención a cualquier sugerencia y siguen trabajando en ser los mejores, en tener sistemas de mejora continua que logren hacer que como hasta ahorita se distingan como los mejores del mercado. Ese es el conocimiento que tengo yo de Sylvan, el acercamiento que he tenido con ellos. Y pues si hay alguna pregunta, claro, podemos aportar al final del foro como ya nos indicaron y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera, por su intervención. Ahora le vamos a dar paso a Gabriela Espinosa. Ella nos va a comentar su experiencia. Gabriela, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, sí, como mencionaste, mi nombre es Gabriela Espinosa, yo soy ingeniera en alimentos. Soy del Ecuador, llevamos en el mundo del champiñón desde hace un año. Estoy encargada justo de toda la parte productiva, desde la parte de compostaje hasta la parte nos fue bien. Sin embargo, como somos nuevos, decidimos también probar con otras semillas
más o menos como a los champiñón, los tiempos de producción se nos alargaban. Entonces, dentro de nuestra convenía mantenernos con un tiempo más largo y decidimos volver a Silvan, lo cual actualmente nos ha ido bien. No hemos tenido problemas realmente de la semilla, justamente por temas también de un poco de poder proveernos de mejor manera con la semilla. Nosotros debemos comprar para almacenarla y poderla usar paulatinamente en las siembras de nuestras cámaras. No hemos tenido problemas de tiempo en el uso. Nos da buen rendimiento, incluso dentro de cuarto frío, cuando se las almacena. Vemos la propagación del micelio dentro de la funda, lo cual al momento de la siembra también es muy buena, porque al momento de la siembra, cuando tenemos bastante propagación de micelio, vemos una reacción rápida con el compostaje, porque está justo en la etapa en la que el micelio quiere comer, y tenemos una respuesta muy rápida de la semilla al momento de la siembra y que le damos sus condiciones. Hemos tenido, la verdad, buenos resultados en este tiempo que vamos. Le preguntaba a la persona de Uruguay cuál es su rendimiento, porque en el tiempo en que nosotros vamos me he dado cuenta que hemos ido mejorando el rendimiento. Empezamos con un rendimiento un poco bajo y lo hemos estado aumentando paulatinamente también. Entonces, justamente por eso preguntaba más o menos hasta cuánto podríamos llegar con Silvan, y me doy cuenta que con esta semilla sí se puede tener una buena productividad. Y actualmente, como les decía, bueno, vamos un año y cada mes, o sea, cada siembra, cada cosecha, vemos el aumento de productividad. Entonces, ese también es un punto muy bueno. Considero de la semilla, y nosotros como empresa hemos decidido tener una semilla ya que hemos tenido buenos resultados y hemos tenido también probar y ver realmente que son buenas. Sin embargo, hay ciertas diferencias que como empresa hemos decidido mantenernos con Silvan. Eso les puedo aportar de mi parte, y cualquier duda pues a la orden. Muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. Ahora continuamos con el señor Andrés Montañez, quien nos hablará de su experiencia en producción de compostaje y semillas Silvan, el tiempo que ha trabajado con ella. Señor Andrés Montañez, por favor, activa su micrófono. Ya, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Algunas personas que se encuentran acá ya me conocen. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Montañez, soy ingeniero agrícola de aquí de la Universidad Nacional de Colombia. Llevo 17 años trabajando en champiñones como productor de compostaje de champiñón, actualmente como asesor y haciendo acompañamientos de investigación tanto para empresas como para personas naturales. Gran parte de ese tiempo lo trabajé al lado de Andrés Pedraza en Inicial Group, y actualmente tengo la empresa Bowa Fungicultura SAS para los temas de acompañamiento y de asesoría técnica aquí en Colombia y países cercanos a acá en Colombia también. Bueno, voy a comentar un poco, digamos, mi experiencia con las diferentes semillas, entre ellas Silvan. Es importante, digamos, entender que aquí en Colombia tenemos unos insumos diferentes a la mayoría de los países que tienen estaciones, como lo puede ser en Europa o hacia el sur y norte de América. Acá tenemos tamo de arroz como base fundamental y bagazo de caña. Eso nos va a generar que los procesos de fermentación, la estructura sea un poco en algunos momentos más compleja, ya que naturalmente la estructura que nos tienen estos insumos, como el tamo de arroz, son de menor calidad, pero es lo que tenemos. Entonces, al desarrollarlo durante todo este tiempo, analizando las diferentes semillas, he tenido la oportunidad de trabajar con Silvan, con LAM, con Amicel
con las cepas de la Universidad de Pensilvania y una que en algún momento llegó de una empresa Intermicel de España, que he podido, digamos, tener como resultados de todo esto. Aquí en Colombia, difícilmente, digamos, los pequeños productores y medianos logran tener un compostaje parejo. Siempre se van a tener tal vez algunos problemas de formulación, problemas de estructura, problemas de amoníaco en los túneles, lo cual nos generan a veces unos compostajes que no siempre van a estar, digamos, el óptimo para las diferentes semillas. Y de ahí, digamos, podemos analizar cuáles han sido los más fuertes, digamos, con esos pequeños cambios de calidad que se dan, ya que aquí en Colombia la mayoría de los productores lo hacen con los sistemas antiguos, en pila. No hay muchos que utilicen búnker o pisos aireados. Por eso, digamos, los compostajes pueden llegar a ser aceptables, buenos, incluso en algunos momentos regulares. La semilla que mejor se adaptó, digamos, a esas condiciones, por ejemplo, de amoníacos que pueden llegar a estar hasta 20 o 25 partes por millón antes del enfriamiento para siembra, son las semillas A15 y 737 de Silvan. He tenido la posibilidad de verlo, toman un poco más de tiempo, claro, por las cantidades de amoníaco que tienen en el sustrato, pero termina creciendo y digamos que han tenido una muy buena respuesta en ese tipo de problemas. Diferente a lo que se ha tenido, por ejemplo, con la Intermicel, con la de la Universidad de Pensilvania, e incluso la Lambert, donde a la semana o 2 semanas ya comienza a verse el penicillium creciendo en la semilla. Entonces, por ese lado, digamos, es una cepa que estas cepas de Silvan, tanto la 737 como A15, son unas cepas muy resistentes y que para nuestras condiciones aquí en Colombia, de los sustratos, de las materias primas que tenemos, han funcionado pues bastante bien, ¿sí? También en el tamaño del champiñón, veíamos que la mejor, digamos que se acopla a las condiciones, en especial aquí de la sabana de Bogotá, la A15, donde hay champiñones que tienen con un tronco grueso, son bastante turgentes, son fuertes, entonces es decir, tienen unos pesos unitarios bastante altos, que es lo que necesitamos, digamos, tener champiñones fuertes, que no sean fofos o flojos, para que nos dé el peso y puedan absorber la cantidad de agua requerida para lograrlo. Creo que eso sería como las generalidades que les podría decir de las semillas y de la experiencia con los compostajes desarrollados acá en Colombia. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto ahora al final del conversatorio, pues lo podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. En este momento nosotros estamos presentando un clima fuerte, entonces espero puedan escuchar a nuestro siguiente anfitrión, que es Andrés Pedraza. Ingeniero Andrés, el micrófono es todo suyo. ¿Me escuchan bien? Por favor, pueden escribir en el chat si me escuchan o no, por favor. Sí, se te escucha. Sí, que sí, perfecto, ya. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Pedraza, yo soy gerente general de Missile Group SAS. Llevo 16 años trabajando con hongos comestibles. Siempre aquí en Colombia trabajando con semilla primero de champiñón. Creo que todos los presentes acá que son productores en algún momento la usamos. Era una semilla que eran unos coreanos que
pues en el momento ya decidieron dejar aparte el negocio y no volvimos a tener esas semillas, pero eso fue el inicio. Posteriormente pudimos tener acceso a semillas hechas por empresas multinacionales como Silvan, Amicel, Lambert. Incluso la experiencia en Uruguay nos permitió conocer algunas cepas que producen algunos productores de semilla locales en Argentina, Fungicem, si no estoy mal, y algunas otras como la Universidad de Pensilvania, como lo mencionaba Andrés Montañez. Pues realmente en consistencia, en calidad, en cumplimiento, en logística, desde mi punto de vista siempre nos hemos entendido muy bien con Silvan. Y con eso no quiero decir que las otras semillas no produzcan bien, pero la que mejor tiene consistencia desde mi punto de vista es Silvan. Dentro de todo el aprendizaje la experiencia que he tenido, he podido ver que en plantas muy grandes productoras de compostaje que incluso tienen exportación de compostaje, en su gran mayoría utilizan Silvana 15, sobre todo en Holanda, en Bélgica. Tuve experiencia en Ecuador con el ingeniero Andrés Montañez también, donde recibíamos compostaje fase 3 proveniente de Holanda y lo pudimos manejar en la empresa Cepa Producción en Ecuador. Digamos que el comportamiento del micelio de Silvan es muy consistente. Aquí en Colombia se nos presentan retos importantes en cuanto a las materias primas, como bien lo decía Andrés Montañez, porque en todos estos países que les nombro siempre ha habido tamo de trigo y toda la mayor parte de información que uno encuentra como trabajando con tamo de arroz, perdón, y en nuestro medio no únicamente tamo de arroz, y pues, realmente eso es un reto. Es la parte más complicada, ¿sí? Es muchos compostajes no me y siempre buscando la manera si no estuviera bien. Muchas veces de atribuir. ¿Me escuchan ahí? ¿Ya mejoró un poco la señal? Yo sí te estaba escuchando, Andrés. ¿Ahí están escuchando? Voy a apagar el video para... Señor, Sí, te ¿Alguien me escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, mucho mejor. sí. Hay una persona que está
Luciano, si puedo repetir la información sobre la fermentación del compostaje. Y decía que en la fermentación de compostaje usando el tamo de arroz, pues se hace más, un poco más complicada porque es una fermentación aeróbica y la estructura del tamo de arroz es más elástica que dura comparada con el tamo de trigo. Em, Entonces puede ser beneficioso siempre y cuando que no de inyectar aire o estamos durante su fermentación. Es un punto para nosotros porque no encontramos una materia, tamo de arroz por lo menos algunas personas utilizan, pero digamos que no hay como un estándar o no hay una unidad de conceptos de los diferentes productores y bueno, de eso se trata este tema del champiñón que pues es tan apasionante y tan retador para todos nosotros. Yo llevo 16 años siendo hongos comestibles. Y lo que me gusta de esto es que todos los días diferente para hacer, hay algo diferente para aprender. Y ya Semilla Silva, que es la que más consistencia nos ha dado, tanto producen cordones, sistemas de bunkers para la fermentación del compost. Es que mi parte, agradecerles a todos en el conversatorio. Esperamos que no sea el último, es el primero, pero que no sea el último. Y pues aquí estamos pues, para ayudar en lo que... No. Sí. ¿Me escuchan en este momento? Bien cortado. ¿Están escuchando? ¿Alguien me escucha? ¿No? Sí, señora, sí te ¿Alcanzaron a escuchamos. escuchar al ingeniero Andrés Pedraza en su totalidad o desean retomar con él? Mira, la verdad es que sí se escuchó muy bien. Bueno, en ese orden de ideas vamos a proseguir a responder las preguntas que fueron dejando en el chat. ¿No están escuchando bien?
Yo sí es- Perfecto. Buenas tardes. Entonces, en este momento vamos a proceder a responder en orden las preguntas que fueron dejando en el chat. La primera pregunta que tenemos es para el ingeniero Juan Miguel. En el manejo de tu compostaje en túnel, ¿cuánto tiempo le brindas de pasteurización? Nosotros ingresamos el compost en el túnel de pasteurización los jueves, lo enfriamos al martes siguiente y sembramos el miércoles. El proceso entero son 6 días. Tenemos un primer preacondicionamiento el primer día, primero nivelamiento, un preacondicionamiento el primer día. Luego tenemos un aumento de temperatura hasta 60 grados, que lo mantenemos 6 horas, entre 6 y 8 horas, entre que sube y baja. Y luego bajamos otra vez a temperatura de acondicionamiento, que ahí está unos 2 días aproximadamente, hasta que se elimina por completo el amoníaco, lo cual tomamos con una bomba Drager, y ahí, por lo general, ya el martes de mañana ponemos a enfriar, porque ya el lunes por la tarde o el martes de mañana no tiene más amoníaco, y lo ponemos a enfriar. Nuestras siembras son siempre, por un tema político nuestro, los miércoles de mañana. Entonces, eso lo estamos buscando cambiar con una máquina ahora que estamos invirtiendo, pero hoy por hoy nos dura 6 días, podría ser un día menos. Muchas gracias, Juan Miguel, por responder esta pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta para el ingeniero Jorge Petersen. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta antes de usar la semilla para la siembra? Bueno, lo que les podría yo decir, lo principal que se debe tomar en cuenta para utilizarla es tener la composta adecuada. Como acaba de mencionar nuestro compañero, si no se tiene una composta adecuada, la mejor de las semillas del mundo no va a servir. Siempre, 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 el tener una composta nutritiva, rica en actinomicetos y en bacterias, y rica en nutrientes, limpia de amoníaco, es esencial para poder utilizar la semilla Silvan y cualquier otra semilla. Se recomienda que tenga una humedad del 64%, un contenido de nitrógeno de alrededor de 2.1, 2.2% a la siembra. Si se quiere utilizar suplementos, se puede utilizar. Pero esto es una adecuada. Gracias. Gracias, ingeniero, por responder a esta pregunta. La siguiente pregunta la hacen para la ingeniera Gabriela Páez. ¿Notas la diferencia en el corte de champiñón cuando se usa Silvan y se usa otra semilla? Ingeniera. Bueno, mientras la ingeniera se conecta, ¿alguna de nuestros anfitriones puede responder a esta pregunta, por favor? ¿Notan ustedes la diferencia en el corte de champiñón cuando se usa Silvan y se usa otra semilla? Pueden levantar la mano si desean contestar esta pregunta.
Bueno, en realidad no van a encontrar ustedes ninguna diferencia al momento de cortar el champiñón. No existe un champiñón que sea más fácil de cortar o más difícil. Sí existe algunos que maduran más rápido o que tienen una vida de anaquel mayor o una vida de anaquel menor, pero en lo que se refiere al corte, no. Va a depender muchísimo el trabajo que se haya hecho en el cultivo para que existan una o dos o tres generaciones de champiñones que estén bien escalonados, bien separados, pero lo que es el corte no existe ninguna diferencia entre las cepas. Gracias, ingeniero. Otra pregunta. Ingeniero. Ingeniera Gabriela, ¿se encuentra en la sala? Ingeniera Gabriela, ¿se encuentra en la sala? ¿Ahí me escuchan? Correcto, ingeniera, muchas gracias. Estaban haciendo una pregunta que quieren que su merced no la conteste, y es que si usted nota la diferencia en el corte de champiñón cuando se usa Silvan y se usa otra semilla. Diferencia en el hecho de cortar o en la actividad de corte, no he detectado. Sin embargo, lo que es la calidad de los hongos, sí se nota diferencia. En un hongo con una mucho mejor forma y con mejor consistencia, tanto en hongo blanco como en hongo café. El hongo café, al momento de llevarlo a Portobelo, la figura que toma es esa figura redondeada y con un buen grosor, es de las mejores calidades que yo he visto. Muchas gracias, ingeniera, por responder a esta pregunta. La siguiente pregunta la hacen para el ingeniero Jorge Petersen. ¿Cómo sé si la semilla está en buen estado o está en mal estado? Básicamente, la semilla en mal estado, lo primero que va a presentar es un desarrollo excesivo en ácido oxálico, es un caldito rojo rosado que van a ver en la superficie de la bolsa, entre la bolsa y el micelio. Y lo segundo es que cuando lo abran ya tiene un olor a manzanita, un olor ácido, que no es desagradable, pero tampoco es el olor típico de la semilla del micelio del champiñón. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. Continuamos. La pregunta la hace Z de Venecia para Andrés Montañez. Don Andrés, ¿me puede compartir su contacto? Ya creo que el ingeniero lo acaba de compartir en el chat, ¿vale? La siguiente pregunta es para Jorge Petersen. Si la bolsa de semilla está muy blanca, ¿está en mal estado? No, el hecho de que la bolsa esté muy blanca es que tiene sobrecrecimiento. Puede ser un crecimiento que se ha producido por una temperatura un poco más alta al momento de conservarla. Puede ser porque es una semilla que ya tiene mucho tiempo en el refrigerador, pero mientras no muestre presencia de algún hongo, que eso me faltó expresarlo en la pregunta anterior, si tuviese algún hongo competidor, un verde o un hongo rojo o una zona donde esté muy deshidratado, no tiene ningún problema si utiliza una semilla que esté muy blanca. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta para el ingeniero Jorge Petersen. ¿Qué hongos antagonistas o esporas atacan la semilla de Silvan? Igual que todas las otras semillas, los principales antagonistas de la semilla de Silvan son en
podemos tener presencia de moho blanco o moho de yeso gris o yeso rojo, o todos los hongos que atacan a las otras semillas atacan a la semilla de hongo. El único esfuerzo que se ha hecho de crear una semilla que sea un poco más resistente, sobre todo al micogone o al verticillium, que son la bola húmeda y bola seca, es una semilla que se llama Pearl o Perla, desarrollada por Sylvan, pero que es realmente muy complicada de utilizar. Esa todavía sí, que si en contacto con el micelio de otra semilla, no crezca. Ingeniero Jorge Petersen, ¿a cuántos grados centígrados debe estar almacenada la semilla Sylvan? La temperatura óptima para el almacenaje de las semillas Sylvan y en general de todas las semillas, porque es cuando el micelio entra en un periodo de estadía, es entre 2 y 4 grados centígrados. Ingeniero Jorge Petersen, ¿el compostaje influye a la hora de tener buenos rendimientos de la semilla? El compostaje, en mi experiencia, el compostaje es el 80% del éxito de este negocio. Un buen compostaje, por más malo que sea el cultivador, va a sacar champiñones. Un mal compostaje, por mejor que sea el cultivador, no va a dar champiñones. Gracias, ingeniero. Pregunta para el ingeniero Juan Miguel. ¿Tuviste alguna situación en particular, contaminación con la semilla Sylvan? Contaminación con la semilla Sylvan, el único problema que tuve alguna vez fue alguna mancha verde dentro de algún paquete, pero muy poco, contado, y se me repuso cuando mandé fotos, envié fotos y me comuniqué y tuve una respuesta inmediata en el siguiente pedido de reposición de esas cajas, que reitero que no fueron muchas. En algún embarque particular pueden haber venido 3 o 4, y se dio una vez, creo. No he tenido problemas de contaminación en los paquetes de la semilla Sylvan. Juan Miguel, una pregunta. ¿Esas cantidades fueron grandes? Perdón, las cantidades de semilla. Sí, correcto. No, fueron la caja donde viene la semilla 15, bueno, me imagino que casi todos la conocerán, pero son 2 bolsas de 9 kilos dentro de una caja. Mi problema, yo compro algunas toneladas cuando compro, son varias cajas. El problema que estoy fue resuelto el siguiente embarque, pasó con 3 o 4 bolsas dentro de un lote de muchas bolsas. O sea, no fue un problema mayor dentro del embarque ese. O sea que fue algo resuelto muy fácilmente. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta para el ingeniero Jorge Petersen. Si pudiéramos establecer el porcentaje de éxito del cultivo, ¿en qué porcentaje se sitúa la calidad de la semilla Sylvan? Tratar de establecerlo como porcentaje, yo creo que, como les mencionaba, el 80% es una buena composta, y una buena composta va a ser capaz de desarrollar la gran mayoría de las semillas. Darle un diferencial a una semilla con la otra, como porcentaje no podría, pero sí en cuestión de calidad. Digamos, los rendimientos pueden fluctuar entre una semilla y otra en 1,5 o 2 kilos. Pero lo que se refiere a calidad, a vida de anaquel, a facilidad de producción, eso sí es diferenciación entre uno y otra semilla. Si ya quieren que responda a la pregunta como tal, yo le daría una diferenciación
Con una buena composta, un 5% sería la parte de la semilla, porque también va a depender muchísimo del manejo. Gracias, ingeniero. Ingeniero, la siguiente pregunta. ¿En qué temperatura recomienda los acondicionamientos los últimos 2 días antes de siembra? Antes de siembra, podemos hablar de que la temperatura va a estar en 42 o 43 grados centígrados. Antes de enfriarla, es el periodo donde vamos a tener el mayor desarrollo de actinomicetos, y entonces esas son las temperaturas óptimas, temperatura de organismos termofílicos. Gracias, ingeniero. Esta pregunta es de Gabriela Espinosa para Jorge Peterson. ¿Cuáles son los puntos que no se recomiendan hacer en el proceso de compostaje porque afectarán a los procesos siguientes? ¿Y qué cantidad de agua se recomienda usar por metro cuadrado ya después de que sea colocada la turba para que la semilla no se ahogue? En la primera pregunta, en la primera parte de la pregunta, ¿cuáles son los procesos críticos en el composteo? Todos, el manejo de humedad, la materia prima, es tan variable como una receta de galletas de Navidad. Dependiendo de la familia, dependiendo de las costumbres, dependiendo de las materias primas que se tengan a mano, se tendrán que tener los distintos manejos y los distintos cuidados. Importante es tener una caramelización y una transformación completa, tener... Ya volvemos a retomar la pregunta con el ingeniero. ¿Y la pregunta 2 cuál fue, perdón? La pregunta 2. ¿Y qué cantidad de agua se recomienda usar por metro cuadrado ya después de que sea colocada en turba para que la semilla no se ahogue? Una vez que está colocada la turba, dependiendo, si se usa el CI ayuda mucho para que se pueda colocar cantidad suficiente de agua sin que se moleste. ¿Pero Lisa está escuchando también? Nuevamente es tan variable como las turbas o el tipo de cobertura que se acostumbre. Nosotros le llamábamos que no se colgara el agua, mientras que la interfase de la composta y la tierra de cobertura se mantenga húmeda y ¿cómo se llama? Y sana, no anaeróbica, el micelio podrá llegar. Si a lo que se refiere es cuánta agua voy a necesitar en total, generalmente dependiendo de los champiñones que vean en la cama, el agua que se recomienda son 2 litros por cada kilo que se espera. Uno que se va a convertir en champiñón y el otro que lo tenemos que evaporar. Gracias, ingeniero, por la pregunta. Esta pregunta la hace Leandro Álvarez para el ingeniero Andrés Pedraza. ¿Es conveniente usar urea en fase 1? De ser así, ¿tiene algún momento o uso apropiado para hacerlo? El uso de la urea, por lo menos en el caso nuestro, la evitamos. Preferimos utilizar materias primas que nos incrementen el nitrógeno, pero que sean de origen vegetal. La urea es un producto que no es de origen vegetal, sino es pura, es urea pura. Tiene 46% de nitrógeno y realmente el efecto que tiene sobre el compostaje, algunas personas y literatura dicen que para ablandar la paja. En el caso de la paja de arroz es lo suficientemente blanda o la capa sérea es lo suficientemente blanda como para no usarla, y en el caso de la paja de trigo, algunas personas suelen usarla, pero no en una cantidad
digamos, importante. Es algo como unos 10 kilos por cada tonelada de paja de trigo, una cosa así. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta es para el ingeniero Andrés Pedraza o el ingeniero Jorge Petersen. ¿Cuántos meses de almacenamiento máximo se debe dejar la semilla para poder utilizarla? Digamos que en ese sentido no hay una regla establecida. Si el productor de semillas debe usarla o almacenarla no más allá de 6 meses, pero en mi experiencia personal he tenido semillas almacenadas hasta de 1 año y las he podido usar, obteniendo unos resultados similares a los que si la utilizo con un tiempo mucho menor de producción. Ahorita precisamente estoy usando una semilla de Tuscan Brown para Portobelo que se trajo en 2022, me quedan un par de cajas, sí, seguimos sembrando de esa semilla y la verdad que pues la producción sigue estable. Esta pregunta para Andrés Montañez. Quisiera saber si alguno de los productores de Colombia ha llegado a los 30 kilos por metro cuadrado que nos contaba el ingeniero de Uruguay. Gracias. Bueno, es importante conceptualizar lo que es la producción por metro cuadrado dependiendo de la cantidad de compostaje que se aplica por ese metro cuadrado. Entonces, es bueno poderlo mirar más en toneladas o kilos por cada tonelada de compostaje. Acá en Colombia sí se han logrado rendimientos de 30 y un poco más, teniendo bolsas de aproximadamente de 10 a 10.5 kilos de compostaje por cada uno. Es decir, que podemos estar hablando en que podemos estar en unos 26 a 30 kilos, perdón, de 26 de 260 a 300 kilos por tonelada de compostaje. ¿Sí? Entonces es importante, tal vez depender, hay que saber en los metros cuadrados de producción qué cantidad de compostaje tenemos en ese metro cuadrado. Entonces, aquí en Colombia se han logrado esos por metro cuadrado, los digamos 30 y más, pero con compostajes de 10 a 10,5 kilos por cada uno. Gracias, ingeniero Andrés, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta la hace Edgar Reyes para Jorge Petersen. ¿Cuántos distribuidores de semillas Silvan hay en Colombia? Bueno, distribuidores como tal, oficiales de Silvan, no hay. Hay algunos que han sido clientes de Silvan durante muchos años y han atendido de manera muy seria a sus clientes, pero distribuidores como tal no hay. Hay gente que vende la semilla, que él hace todo el papeleo de importación como si fuera semilla para ellos y ellos la distribuyen. A nombre de Silvan, donde Silvan haga la importación directa, no hay. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. Esta pregunta la hace Carolina Benítez para Andrés Montañez y Andrés Pedraza. Quisiera saber si alguno de los... ok. Esta pregunta ya se repitió. Vamos a pasar a la siguiente. Juan Pablo Pérez para el ingeniero Juan Miguel. ¿Cuántos gramos de semilla Silvan utiliza para la producción de 25 a 30 kilos por metro cuadrado? Gracias. No tengo acá conmigo ahora el dato exacto. Por ahí Andrés Pedraza me puede ayudar en esta, porque estoy un poco trabajando de memoria acá.
y no lo recuerdo exactamente y no quiero dar un número equivocado. Por ahí, Andrés, tú puedes dar el dato mejor. Sí. Realmente lo que sugiere el productor es del 2 al 3% del peso seco del sustrato del compostaje. Entonces, por ejemplo, en una bolsa de 10 kilos que tenga un 66% de humedad, tiene 3.4 kilogramos secos y es un 3% de esa cantidad. Eso es aproximadamente unos 85 a 90 gramos de semilla para una bolsa de 10 kilogramos. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. Nos permitan. Lo único que sí les quisiera decir al respecto es que más importante que la cantidad de semilla que le pongan es el tiempo de maduración del micelio dentro de la composta. La composta debe estar perfectamente bien invadida, perfectamente bien incubada. Se recomienda 2%, de 2.5 a 3% para tener un periodo de incubación de aproximadamente entre 12 y 15 días. Se podría usar menos semilla, sí se puede usar menos semilla, pero el tiempo de incubación es lo que vamos a estar alargando. Gracias, ingenieros, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta la hace Natalia Guzmán para el ingeniero Andrés Pedraza. ¿Cuál es la condición climática adecuada para construir un cultivo de champiñones? Realmente condición climática adecuada, como que no hay un estándar porque champiñones se pueden cultivar en cualquier parte del mundo. Entonces, aquí por lo menos en Colombia, te hablo de la experiencia de nosotros es irnos a Bogotá o a una altura similar, tratando de aprovechar el frío del aire o la temperatura del aire. Pero realmente en la experiencia que tengo me he dado cuenta que de todas formas se requieren equipos para manejar el aire, para tener una adecuada evaporación en las salas de cultivo. Y irse a lugares bajos o intermedios como 1800 metros sobre el nivel del mar o incluso sobre el nivel del mar, requiere obligatoriamente unos equipos de acondicionamiento de aire. De pronto con mayor capacidad que los que se utilizan a una altura de 2600, 2800, pero de todas maneras son requeridos equipos. Así que, pues en el lugar que, digamos que no hay un estándar como para decir, bueno, en un lugar con ciertas condiciones, no. Simplemente un terreno en donde que esté apto para cultivar hongos o hacer cultivos, porque pues ahora hay muchas zonas en donde se prestan es para lotear y construir casas, etcétera. Entonces hay cultivos que tienen que salir de esos sitios precisamente porque se vuelven zonas suburbanas y muy importante tener disponibilidad de agua, porque sin agua pues no, imposible. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta es para el ingeniero Jorge Petersen. En caso de pérdida de la cadena de frío, ¿cuál sería el tiempo máximo recomendado para volver a refrigerar sin que la semilla pierda sus propiedades? Cuando se pierde la cadena de frío, la semilla vuelve a tener temperaturas de entre 15 y 17 grados, ya no es tan recomendable volverla a enfriar y guardar mucho tiempo. Se puede volver a enfriar para usarla en una semana, semana y media, porque lo que sucede es que se empieza a reactivar el proceso de desarrollo cuando llegas a los 17 grados y entonces la formación de ácido oxálico puede llegar a lastimar el micelio.
Entonces, yo no recomendaría que después de que tienes un periodo de calentamiento a 17, aunque la enfríes, no guardarla más de una semana, semana y media. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta la hace Moto G. ¿Qué cantidad de semilla de Lambert y Silvan han utilizado por cada metro cuadrado? ¿Cuántos días tardan en invadir todo el compost? Para responder el ingeniero Andrés Pedraza. Bueno, la cantidad por metro cuadrado de semilla dependerá pues de qué cantidad de compostaje o qué kilos de compostaje estoy poniendo por metro cuadrado en el cultivo. Hay cultivadores que suelen hacer bolsas de 11 kilos, otros 10,5, otros 9,5, y pues va a depender de eso. Creo que en Colombia únicamente Setas de Cuiva está haciendo cultivo en camas, que pues es otro cuento. El resto trabajamos en bolsas, y Setas Doradas que hace cultivo en bloques. La cantidad de semilla como les kilos, son kilos, llevémoslo a 100 kilos de compostaje, vamos a poner de 8,5 a 9 kilos de semilla, tanto de Lambert como de Silvan. Ahora, ¿qué he notado entre una y otra? Por ejemplo, Silvan es más permisible en cuanto a la concentración de amoníaco. Un día o 2 días antes de la siembra, he medido amoníaco hasta de 15 partes por millón, y los corrimientos del micelio se han dado sin problema con la semilla Silvan. Con Lambert no me aguanta hasta ese nivel de amoníaco. Tiene que estar 5 o por debajo. Y la cantidad de días para la incubación depende muchísimo, uno, de la calidad del compostaje, y dos, de la cantidad de semilla que se aplique. Pero si se le aplica entre el 2 y el 3% de semilla en peso seco de compostaje, pues sí, en 12 días a 15 días debería verse el micelio completamente colonizado en el compostaje. Gracias, ingeniero, por responder esta pregunta. La siguiente pregunta es para el ingeniero Jorge Petersen. Contrapregunta. Uso aire acondicionado, pero se me dificulta bajar la humedad relativa dentro de sala. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí, digamos, la parte del manejo de la humedad relativa, teniendo aire acondicionado, es mucho más sencilla que teniendo solo un calentador o algo así. Si quieren, les pondré mis datos ahí en el chat, y si me echan un teléfono, porque es tan amplia la pregunta que me acaban de hacer, ¿cuáles son las condiciones exteriores? ¿Cuáles son las condiciones interiores? Estamos recirculando, tenemos un calentador. Entonces, con gusto, si se ponen. Gracias, ingeniero. Esta pregunta la hace Edgar Reyes para el ingeniero que la desee contestar, o en general si todos la pueden contestar. En los 3.400 metros sobre el nivel del mar, ¿qué desarrollo del champiñón se puede dar por metro cuadrado? Bueno, A los 1.400. Ingeniero Petersen, tiene la palabra el ingeniero Andrés Montañez. Perdón. Bueno, es importante entender un poquito qué es lo que pasa a 3.400 metros sobre el nivel del mar inicialmente. Lo que va a pasar es que el aire es mucho más liviano a esa altura,
Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el manejo ambiental sobre las cantidades de aire que se van a utilizar, aparte de las condiciones ciclométricas del mismo, es decir, humedad, temperatura, entalpía, bulbo húmedo, bulbo seco, que son las que van a depender. Lo que nosotros necesitamos dentro de una sala de cultivo es darle las condiciones al champiñón, y como decía el ingeniero Andrés Pedraza, casi en cualquier parte del mundo se puede hacer. Ahí lo importante es entender qué condiciones yo tengo externas para poder dar las condiciones que se requieren específicas para el champiñón. Entonces, sabiendo manejar digamos, esas variables climáticas para darle las condiciones específicas al champiñón, se podría lograr rendimientos similares a alturas incluso de los 3.400 metros. Gracias, ingeniero Andrés. Al ingeniero... Vale, gracias, ingeniero, por contestar esta pregunta. Seguimos con la siguiente pregunta para el ingeniero Peterson. En sala de incubación, ¿cuál es la temperatura mínima y la temperatura máxima que puede soportar las semillas? Sirvan para que no sean efectos de la producción. La temperatura mínima que puede soportar es 2 grados. El único problema va a ser el tiempo que se tarde en desarrollar, porque pues se va a quedar ahí eternamente sin moverse. La temperatura máxima, digamos, empieza a tener problemas a partir de los 34 grados centígrados si se deja más de 3 o 4 horas. 35, 36 grados, ya inmediatamente vamos a tener algunas dificultades. La temperatura óptima para la semilla, para el micelio del champiñón en general, no solo para micel, es de 25 a 28 grados. Aunque 27, 29 es muy bueno, pero el riesgo que se tiene cuando las temperaturas son altas es que cualquier competidor se va a desarrollar a una velocidad muchísimo más rápida que el micelio de champiñón. 25, 27 grados es la temperatura que se recomienda como segura para que el micelio del champiñón sea fuerte y resistente. Gracias, ingeniero, por responder estas preguntas y a todos los ingenieros que estuvieron en disposición para este conversatorio. En el día de hoy ya no hay más preguntas. Se han contestado todas sus inquietudes. Ok, acaba de llegar una pregunta. ¿Existe semilla orgánica de la marca Silva? Ingeniera Gabriela, ¿podría contestar esta pregunta? En este momento la ingeniera está teniendo un inconveniente. La va a responder el ingeniero Jorge Peterson. Digamos, genéticamente modificada está, porque el micelio del champiñón o las variedades que se manejan han sido genéticamente modificadas para lograr las distintas características que se tienen. Se busca que el medio en el cual se desarrolla la semilla y se entrega sea orgánico, pero de orgánico es orgánico, pero GMO no creo. Gracias, ingeniero. Vamos a responder las últimas 2 preguntas y damos por finalizado nuestro conversatorio el día de hoy. Pregunta Leandro Álvarez. ¿Silvan también vende Agaricus vitorquis? Sí, sí se tiene cepas de Agaricus vitorquis. En general es una cepa delicada. Se cultiva mucho e incluso se vende en el área de Brasil. Y se hace generalmente por pedidos especiales. Y finalizamos con la pregunta de Harrison Girón. Para el tema de almacenaje y transporte en cajas, ¿cuál es el máximo que se pueden apilar por estiva para la buena recirculación de aire?
Bueno, lo recomendado cuando el viaje que va a tener las semillas largo son 7 arrumes hacia arriba, o sea, 7 cajas una sobre la otra. Y eso con unos protectores esquineros, que por lo general son en cartón. Se recomienda, si no, ponerle vinilpel, porque pues obviamente no va a pasar el aire por medio de las cajas. Entonces generalmente le ponen una malla que permite pues el paso del aire. Pero 7 cajas hacia arriba cuando los viajes son pues muy largos. Muchísimas gracias a todos los ingenieros que tuvieron la disposición de tiempo para conectarse con las personas que están en el gremio y poder responder todas sus inquietudes. Gracias a las personas también que tuvieron la disposición para estar en esta charla y les sea muy fructífera para su cultivo de champiñón. En un momento con ustedes el ingeniero Andrés. Buenas tardes. Hay una pregunta aquí que dice que faltó si por la mala pasteurización del compostaje fue la causa de mosquitos y larvas en el cultivo. Puede ser causa, pero no necesariamente es la única. Por lo general, cuando hay mosquitos, se debe identificar qué tipo de mosco es. Hay 3 moscos que atacan el cultivo como plaga. Uno son los fóridos, son los césidos, otros son los ciáridos. Y dependiendo del tipo de mosco, pues digamos que se debe dar manejo. No necesariamente por la mala pasteurización puede aparecer el mosco, sino cuando hay compostajes puede que estén muy bien hechos, cuando tiene un corrimiento del micelio muy bueno, hay un olor fuerte a micelio, los moscos son atraídos por este olor fuerte y por lo general las moscas pues desovan en lugares donde el micelio está más grueso durante la incubación, tanto en compostaje como en cobertura. Entonces, pues la respuesta a la pregunta sería que no necesariamente por la mala pasteurización. Agradecerle a todos la asistencia y esperamos que este conversatorio, que si bien es el primero que se organiza, no sea el último. Y estamos aquí para retroalimentación, está el número de comercial y estamos ahí pues a la orden para cualquier cosa que se presente o que necesiten. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Hasta luego.